Gustavo, muchas gracias por acompañarnos en esta sesión de diálogo electoral de nuestra Universidad del Rosario. Muchísimas gracias, Alejandro. Muy complacido de estar acá en la universidad y en este edificio tan verde, ecológico. Gustavo, naciste en Girardot. Sí. Tú cuentas siempre que vivías en un barrio popular de Girardot. Sí, yo nací en la casa, además. En la casa Manzana 30, Casa 9 del barrio Kennedy de Girardot, con partera. En ese momento no, seguramente no existían o no había clínicas cercas o algo, pero nací con partera. Y era un barrio popular. Sigue siendo un barrio popular todavía. En esa época se llamaba el Inscredial, Instituto de Crédito Territorial, que hacía planes de vivienda, pues que hoy prácticamente han desaparecido, ¿no? Y el instituto desapareció también. Un camino de la literatura, un camino de emprendedor, hoy en día empresario, pero tienes otro camino al mismo tiempo, que es el camino de la política. Exacto. Y tu vocación por la política, si lo entiendo bien, empieza con Luis Carlos Galán. Exacto. Cuando estoy en el colegio distrital, en el Santiago Pérez, yo vivo muy cerquita del Policarpa Salabarrieta, que es un barrio que se instaló ahí a través de una invasión del Partido Comunista en los tiempos, no me acuerdo si fue en los 50, y ahí funciona la JUCO. Entonces a mí me hacen muchos lances para que me meta a la JUCO, pero por alguna razón, yo no me acuerdo por qué, nunca fui, y había otros compañeros que estaban trabajando con el nuevo liberalismo en las juventudes de Luis Carlos Galán. Entonces yo opté por el camino del nuevo liberalismo, y me pegué del discurso de Luis Carlos Galán. En ese momento era disruptor, no tanto como el de Petro, ¿no? El de él era más un discurso contra el narcotráfico, que estaba irrumpiendo con fuerza en ese momento, pero no era tanto contra el establecimiento como lo ha hecho Gustavo Petro. Pero a nosotros nos enamoró el discurso y los jóvenes seguimos a Luis Carlos Galán hasta que lo matan el 18 de agosto del 89 en la plaza de Soacha, y nosotros estábamos ahí. Y después de todo lo que has visto, desde la alcaldía de Bogotá, ¿se puede realmente enfrentar la corrupción? Sí, pero con una campaña muy riesgosa, en el sentido de por fin lanzarse a hacer una campaña, porque yo estoy viendo lo que está padeciendo hoy Gustavo Petro en la presidencia por los acercamientos que tuvo que hacer con esa clase política que precisamente es la que está comprometida con la violencia y la corrupción de este país. Yo no quisiera pasar por eso en la alcaldía. O sea, yo prefiero perder a recibir un corrupto en mi campaña, o hacer alianzas con un partido corrupto, o permitir que personas que tengan una reputación dudosa entren en la campaña. A mí, yo no tengo ningún afán, o sea, yo ni tengo una ambición personal, entonces mi campaña va a ser muy difícil, muy rara, porque yo no quiero hacer alianzas con ese sector corrupto de la política. Gustavo, llevas casi que un mes en una gira por todo Asia, conociendo las buenas prácticas 2 meses de la duré, gestión de las ciudades. 2 meses duré por fuera. Bueno, empezó en París, porque hay un colombiano que se llama Carlos Moreno, que él es asesor de la alcaldía de París. Entonces, cuando le dije, Carlos es un tipo reputado, digamos un urbanista reputado, y además tiene una tesis que ha triunfado por el mundo, que son las ciudades de los 15 minutos, que habla del multicentrismo y cómo las grandes ciudades, para poder acabar con los trancones y la mala vida y con el tiempo que tiene que gastar una persona para desplazarse, tiene que crear un multicentrismo, o sea, varias ciudades dentro de la ciudad donde estén todos los servicios, las universidades, los hospitales, etcétera. De hecho, si yo soy alcalde, le pediría a la Universidad del Rosario que me monte una sede en Suba, o que me monte una sede en Soacha, para poder empezar a crear otras ciudades, ¿sí me entiendes? Le diría a la Javeriana también, porque eso es parte de cómo arreglar todo este problema de movilidad que tenemos y de mala calidad de vida que tenemos los bogotanos. Entonces me fui, y la sorpresa es que me dice que la alcaldesa te recibe. Yo, oh, magnífico. Entonces me fui a hablar con Anen, se llama ella. Espectacular, fue una cita de más de 1 hora. Me contó cómo ha podido transformar un poco a París. Se acaba de reelegir, además, ya va para su segundo periodo de 6 años, porque los alcaldes en otras ciudades duran más de 4 años. Solo aquí creemos que un alcalde en 4 años puede arreglar una ciudad, y eso es la mentira más grande, porque ya vieron, ¿no? Primero tiene que el plan de desarrollo, y si uno ya tiene claras las obras que va a hacer, hay que abrir una licitación, unos estudios, la licitación, la adjudicación de la licitación, después empiezan las obras, y eso ahí ya se han ido 3 años. Entonces uno, si es honesto, a la gente no le podría prometer más que decirle, me comprometo a no robarme ningún peso y a
tratar de estructurar una ciudad para que en 20 años esto ya se pueda cambiar. Pero si hay alguien que dice, yo cambio esto en 2 años o en 3 años, le están mintiendo. Esto es una ciudad muy compleja. También estuve comparando los presupuestos de ciudades similares, digamos, de este tamaño, y el presupuesto de Bogotá es muy pequeño. Son 31 billones de pesos, que si tú los comparas con los 435 billones que tiene la nación, pues Bogotá viene a representar menos, o sea, una parte muy minúscula, menos del 10% del presupuesto nacional, pero sí genera el 25% del PIB de Colombia. Entonces, no se justifica el poco presupuesto que tiene para todos los problemas tan complejos que tiene, pero hay que hacerlo rendir. Y la manera de hacerlo rendir ese presupuesto es no permitiendo que la gente se robe la plata. Y lo segundo, también dándole una eficacia a la gobernanza, es decir, tener los empleados justos, no tener de más. Y eso pasa es cuando uno se mete a vender el poder a cambio de ayudas. Entonces, si yo le digo, a mí me acercan, no, se me han acercado ya, y la gente pues quiere secretarías y quiere entidades del distrito y todo, pues para poder tener un caudal electoral, esclavizar posteriormente a esos empleados en una época electoral, y ahí es donde esa reestructuración puede resultar que uno con ese poco plata puede hacer maravillas. Gustavo, pero en el marco de esas promesas que realizan los candidatos, ¿qué hacer, por ejemplo, con la inseguridad en Bogotá y la movilidad en la ciudad? Ahí nosotros como progresistas tenemos un problema grave, porque seguramente cuando me reúna con el presidente me va a decir, eso se acaba con inclusión social, y yo creo en esa tesis, pero la inclusión social, que implica asistir al bebé desde el vientre, de la temprana edad, desde las oportunidades en su juventud, eso se demora 20 años, pero a la gente la están matando ya, hoy. Ayer mataron a un pelado, antier, por robarle un celular, le pegaron un tiro en la cabeza, y leí con total nostalgia ayer que en El Tiempo, si no estoy mal, que había sido el mayor puntaje del IFES en 2020. Entonces, nos escapan esas vidas de las manos tan miserablemente porque no tenemos una política de choque. Pero cuando te digo hay riña con nuestra ideología, es porque para nosotros la acción policial de choque no es una, digamos, no es una posibilidad abierta, pero es de las cosas que tengo que conversar con el presidente. Es decirle, mire, sí, va a haber inclusión social, y yo soy el más interesado porque pues, la justicia social es transversal a toda mi vida y a mi lucha. Pero a la mano con esa inclusión social que va a dar unos resultados en unos años, tenemos que tener unas políticas de choque en inteligencia, en presencia policial. No golpear a la gente, sino presencia policial, que es lo que yo veo en los países que visito. Y uno viendo que hay un policía en la esquina, otro allí, una patrulla por allí, pues yo creo que también se le va acercando las posibilidades al delincuente, y no va a tener tanto campo de acción como lo tiene hoy en una ciudad que es de las que, de este tamaño, es de las que menos policías tiene por metro cuadrado en el mundo. Entonces también necesitamos una presencia policial. Gustavo, ¿y la movilidad? La movilidad sí, tengo fórmulas. Se las voy a lanzar si me lanzo a la candidatura, porque, bueno, Carlos Moreno me juntó con un staff de expertos en Europa, y lo que tenemos que definir es qué tipo de ciudad queremos para Bogotá. Todavía estamos a tiempo, digamos. Yo he vivido en unas ciudades que están hechas para el carro, como Miami. Entonces, si uno dice, la ciudad está hecha para el carro, pues entonces tiremos autopistas por todo lado. Pero si es una ciudad, digamos, que pueda ser sustentable ambientalmente, tiene que ser una ciudad que tiene que apostarle a los metros, no a los buses. Los buses se acabaron, no pueden seguir, no tienen razón de ser hoy en 2023. Porque yo le pongo un ejemplo. Primero, la mayoría son diésel, y si no lo fueran serían eléctricos. No, hoy de 6.500 buses que tiene Bogotá de Transmilenio, más o menos 500 son eléctricos. ¿Dónde me vas a colocar las baterías de los 500 buses eléctricos dentro de 5 años cuando se acaben? Porque esos más o menos tienen una duración entre 10 y 5 años, depende del uso. Y cada bus eléctrico tiene 4.5 toneladas de baterías acá en el techo. ¿Dónde me botas esas baterías en 5 años? Y aparte de eso, si tuviéramos todo el parque automotor eléctrico, que sería lo ideal, ¿dónde botas las baterías de 6.000 buses cada 5 años? Entonces, no es sustentable ecológicamente. Lo que nosotros necesitamos son metros. El bus ya tiene que acabarse. El bus sirve, y en todos los países hay buses, pero son buses que hacen tramos
muy cortos dentro de la ciudad donde no hay estaciones, etcétera, y aquí también seguirían funcionando en otras localidades o como alimentadores del metro, pero el bus como medio de transporte masivo tiene que acabarse. Gustavo, te quiero preguntar, en tu campaña, ¿tienes una participación activa de jóvenes? A los jóvenes les hemos cerrado las oportunidades. Aquí pasan cosas inauditas para mí y siguen pasando, lastimosamente por los problemas fiscales que encontramos no se ha podido cumplir esa palabra, pero que en un país llegue un joven con ganas de servirle a la nación, de dejar de ser parte del problema y se vaya a una universidad a golpear la puerta y le digan, ¿quiere estudiar? Sí, claro, va a conseguirme unos fiadores y el Estado le presta la plata, le la presta y le cobra intereses. Esa vaina es un exabrupto, hermano. Eso no puede seguir pasando. Luego, ¿cuál es el mensaje que tú le darías a los jóvenes? A los jóvenes que ellos van a tener el lugar de la sociedad que les corresponde, que son las personas que tienen que pensar el futuro, son las personas que tienen que diseñar las ciudades donde van a vivir ellos y sus hijos. Nosotros estamos de salida y por eso tanta irresponsabilidad también en los políticos que siempre están pensando en elecciones y en elecciones. Pero los jóvenes tienen que pensar el futuro. De hecho, una de esas reuniones que hice en París con un científico, él tiene una fundación que no recuerdo el nombre, pero es más o menos pensar el futuro. Y él convoca a jóvenes de todo el mundo a que pasen trabajos para que le digan a esa fundación cómo imaginan el futuro. Y me dice, de Colombia casi no me llegan trabajos. Entonces yo le digo, es que los jóvenes colombianos están hoy dedicados a pensar en cómo resolver sus problemas existenciales, su comida. De la vida cotidiana. Sí, cómo vivo. Entonces, cuando uno ve a estos jóvenes en Europa, en Asia, que tienen todo el tiempo de pensar el futuro porque ya resolvieron esos países los problemas existenciales de sus jóvenes, que son la educación, el trabajo, ¿no? El crédito, pues uno dice, nosotros ni siquiera tenemos una juventud que pueda empezar a pensar en el futuro porque está sufriendo su presente, necesita saber qué come mañana, con qué se viste, con qué saca la novia a pasear, que eso es un tema de juventud, la angustia que les da de que no puedan comprar una zapatilla o algo, entonces ahí empieza también un proceso que se puede, cambié un poco el paradigma con mi viaje, pero sí se puede asociar un poco la falta de oportunidades con la delincuencia y también puede ser fruto de todo lo que estamos viviendo ahora. Gustavo, me alejo de tu vida política. Ahora, quiero que hablemos de una faceta que yo no sé si todo el mundo tiene claro, compositor musical. Sí. Me fui. Sí, bueno, pues cuando de hecho mi primera conexión con la literatura es el vallenato, porque dentro de ese trabajo que yo tenía de vender en los estadios, algún año ni Santa Fe ni Millonarios clasificaron, entonces yo me quedé en trabajo en Bogotá y mi primo me dijo, vámonos a vender a la costa y vendemos cosas del Junior y del Unión Magdalena que habían clasificado en esa época, a esos hexagonales finales. Y yo conozco la costa, yo conozco el mar por primera vez, obviamente eran viajes por tierra muy duros. Y llegamos a Santa Marta y es cuando yo tengo mi primer contacto con el mar y con los vallenatos ahí en la playa, tocando sus acordeones y todo. Yo me enamoro de esas letras, de esa música y empiezo a comprar con lo que me iba ganando y empiezo a comprar cassettes. En esa época eran los cassettes y después una grabadora con doble cassette. Eso fue mi primer patrimonio. Y me enamoré de los vallenatos. Los de esa época, pues ya Diomedes Díaz estaba saliendo, el Binomio de Oro también estaba irrumpiendo. En esa canción La Creciente, los hermanos López, los hermanos Meriño, bueno, Jorge Oñate, todas esas letras de los juglares para mí fue digamos, el primer insumo de la literatura. Y yo empiezo a partir de eso a escribir poemas a las novias, a las noviecitas que tuvieran en el momentico, a escribirle poemitas inspirado en esos compositores costeños fabulosos. Gustavo, pues muchas gracias por acompañarnos en este espacio tan importante para todas las personas que van a participar activamente en el proceso electoral de octubre. Bueno, pues miren, si me presento, que es una alta posibilidad, también hay una probabilidad de que no me presente, pero si me llego a presentar, invitarlos a participar de un movimiento que ya existe, que es el Pacto Histórico, pero que puede ser una segunda etapa de lo que está haciendo Gustavo Petro hoy, al que le ha tocado hacer unas concesiones,
yo quisiera intentar hacer el pacto histórico sin concesiones, o sea, sin juntarnos con los partidos tradicionales. Gustavo, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias Alejandro, muy amable por la invitación.